Video de sustentación evidencia GA2 24 201.528 AA3EB01. Nombre estudiante Gregorio Alfonso Leiva Cardoso. Ficha 2721402. Instructor Cristian Javier Chavarro Murcia. Tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Año 2023. Censo Nacional de Población y Vivienda. Los resultados Censo Nacional de Población de Vivienda según el 2018 del DANE. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vivimos? Esta diapositiva es presentada por el estudiante Gregorio Alfonso Leiva Cardoso del SENA. ¿Cuántos somos? DANE Colombia. Vemos aquí unos resultados que nos entrega el DANE, ¿sí? Una frecuencia de porcental, como vemos aquí en lo que es la parte de la diapositiva, en este sector de acá. Vemos aquí lo que es la tabla de estadísticas, las tablas de estadísticas, total personas censadas fueron 48.258.494. Variables, etiquetas, frecuencias porcental y llenar. Los géneros, hombre y mujer. De hombre fueron 23.550.145. La frecuencia porcentual de un 48,80%. Para llenar un 48. De una mujer fueron de 247.033,49 con un porcentaje de 51,20% para llenar un 51,2%. De edades de 0 a 14, de edades de 0 años a 14, 109.064,20, un 22%, un 22,60% para llenar un 22,6%. De 15 años a 65, 332.048,44 para un 68,80%, de un 68,8% para llenar. De 2 a 65 serían 4.391.523 para una frecuencia porcentual del 9,10%. Para llenar un 9,1%. Total resultados de Colombia, mujeres un 51,2%, ¿sí? Grandes grupos de edades desde los 22,6% desde los 0 a los 14 años, un 68,2% desde los 15 a 65 años y el 9,1% de 65 años a más. La distribución de la población de sexos, como lo vemos ahí en la imagen de la estadística, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Distribuciones de poblaciones ubicadas. Cabeceras municipales hay un 77,1%. Centros poblados hay un 7,1%. Y rurales hay un 15,8%. Como se nos damos cuenta, hay bastante en lo que es la parte de las cabeceras municipales y en lo que es la zona rural. Tenemos del 2018 los departamentos con mayor porcentaje de población en edades jóvenes entre los 15 y 29 años, los cuales son Amazonas, Putumayo, Guainía, Bichada, Guaviares y Arauca. ¿Cómo vivimos? Según las estadísticas del DANE, el total de viviendas son de 13.480.729. El censo permite al país ser más preciso en la toma de decisiones y orientar políticas públicas de vivienda. Total de hogares son 14.243.000
223. Aquí puede encontrar información sobre el acceso a servicios públicos de las viviendas, el tamaño de los hogares y la proporción de mujeres y hombres que son jefes de hogar. Tenemos acceso a servicios públicos, un 96,3% de energía eléctrica, de acueducto un 86,4%, de alcantarillado un 76,6%, gas natural por red pública un 66,8%, recolección de basura un 81,6%, un internet de 43,4%. El tamaño prometido de los hogares en Colombia es de 3,1 de personas. Según estudios porcensales Censo Nacional de la Población y Vivienda desde el 2008, el impacto de las características de las personas y los hogares en la participación laboral e integración de las poblaciones venezolanas. Según tenemos las estadísticas, lo siguiente: pirámides de población de personas nativas y migrantes en Colombia según su reconocimiento étnico en el 2018. Ahí vemos el marco de estadística. Dice, la composición de sexo de población nativas y migrantes muestra que las mujeres constituyen entre el 51% y el 49% respectivamente. Al observar estas proporciones dentro de los grupos étnicos, se evidencia que para la población colombiana se mantiene la proporción dentro de la población indígena, afrodescendientes y el resto. Sin embargo, en el caso de la población venezolana se observa un ligero aumento en la proporción de mujeres cuando se da el reconocimiento como indígenas del 52,5% y un afrodescendiente del 50,7%. Frente a la composición conjunta por sexo y edad, se observan diferentes importantes entre la población nativa y venezolana en los grupos del 5 años a 9 años, entre el 20 a 30 años. Como vemos en la figura 1, que nos representa en este sector, dice: la población nacida en Colombia muestra una estructura en el proceso de envejecimiento, donde se encuentran menores proporcionados entre los grupos de 5 a 14 años y una mayor proporción en el rango de edad de los 15 a los 24 años para hombres y mujeres. Aunque proporciones para mayores de 65 años son menores, se encuentran alrededor del 4%. Al observar la distribución de la población venezolana residen en Colombia, se aprecian claras diferencias frente a la proporción de personas menores de 10 años y entre los 20 y 44 años de edad, y en tanto superan el patrón de la población nativa. Para ese grupo se observa una estructura joven y una amplia proporción de población en edades de trabajar, a la vez de que muestran proporciones de menos de 1% en edades superiores a los 65 años. Ahora bien, al comparar esas estructuras teniendo en cuenta la identidad étnica, se observa que las poblaciones indígenas nativas y migrantes tienen una estructura poblacional joven con amplias proporciones entre los 5 y 15 años de edad y evidenciando una disminución en medidas que aumentan la edad, aunque los patrones son similares. Las proporciones de la población nativa son mayores que para la población venezolana o a partir de los 40 años, confirmando la concentración de la población migrante entre edades productivas. Dentro de los grupos afrodescendientes se observa que la población nacida en Colombia tiene proporciones bajas en el rango de 5 a 9 años. Sin embargo, nuestra estructura joven en tanto tiene proporciones altas entre los 10 y 19 años, y esta disminuye en las edades más altas, a diferencia de las que se encontró para la población total, aquella que reconoce parte de un grupo étnico. Estudios porcensales Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Valoración de las fases de las
transiciones demográficas a niveles departamental y los determinantes de esos procesos a partir de los datos de Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Tenemos en estadísticas, según el DANE, Estado Civil de Mujeres por grupo quinquenales, según año censales, estoy en clase, censales de 1964 al 2018. Factores que afectan la fecundidad, como en otros casos, señales, casos teóricos de las transiciones demográficas alrededor de los elementos que determinan el comportamiento de la fecundidad. No entiende una sola posición teórica y mucho menos metodológica. No obstante, es claro que uno de los modelos más aceptados es el de la Borchardt, como vemos ahí en la figura, en la estadística, con el cual se comprobó que la mayoría parte de las diferencias de fecundidad se explicaban con 4 variables intermedias: nuncionalidad, infecundidad, postpartum, aborto, anticoncepción. Zavala de Cozio 2010, página 2.5. Con referencia a esas 3 variables, la información proviene del censo solo permite captar cambios en la nuncionalidad. La otra información puede ser retomada en muestras nacionales y democráticas y salud. Colombia, porcentajes, privación de pobreza, multidimensión según presencia o no de hijos nacidos vivos. Vemos entre la privación un sí del 22,97% y un no del 23,85%, y sin privación del sí del 77,3% y del no de un 76,15%. Han tenido hijos nacidos vivos. Cuando se incluye la pregunta variable de rezago escolar vinculada al índice de pobreza multidimensional con la relación a la tendencia de hijos, si se evidencia leves cambios entre quienes han tenido hijos y quienes no lo han tenido. Como evidencia el siguiente gráfico, la diferencia se da en aproximaciones 6 puntos porcentuales, pero en caso siendo mayor de la privación entre quienes no tienen hijos. Seguimos ahí viendo los gráficos correspondientes de formación alcanzando por mujeres según Estado Civil por grupos quinquenales. Tenemos grado de formación alcanzando en mujeres de los 20 años a los 24 años de edad según el Estado Civil. Unión libre, un 9%, entre un 67 y 22%. Básica, unión libre, 9%. Secundaria, un 67% y universitaria, un 22%. Eso es en la parte de unión libre. Tenemos en casados, básica primaria, un 5%, básica secundaria 54%, universitario un 39%. Soltería, nunca se ha casado o ha vivido en unión libre. Básica primaria un 3%, básica secundaria un 41% y universitario un 54%. Grado de formación, alcance en mujeres entre los 25 y 29 años de edad según el Estado Civil. Básica primaria, unión libre 11%, básica secundaria un 56%, universitaria un 31%. En casados, básica primaria un 6%, básica secundaria un 40%, básica universitaria un 57%. En soltería o unión libre, básica primaria un 4%,
básica secundaria un 36% y un 49% en universitario. Grado de formación alcanzando a las mujeres entre los 30 a 34 años según su estado civil. Básica primaria un 17%, secundaria un 51,8% y universitario 28,5% en unión libre. En casados, básica primaria 9%, secundaria un 36% y universitaria 53,7%. En unión libre o soltero tenemos un 8% básico, un 36% secundario y un 49,4% universitario. Y entre mujeres entre 35 y 39 años tenemos primaria un 22%, secundaria un 49,5%, universitario 24,6% en unión libre. En 12% básica primaria, secundaria un 36,7%, universitaria un 49,4% en casados. En unión libre o soltería tenemos un 13% de básica primaria, un secundaria un 41,8% y universitario un 44,5%. Esas son las estadísticas de cuanto a lo que es la parte de la educación en mujeres. Tenemos dos elementos, son llamativos. El primero tiene que ver con lo que solo un grupo de 20 a 24 años son las mujeres solteras, quienes tienen mejor perfil educativo, valorando esto último por mayor acceso a la educación superior. Para los siguientes grupos de edad de mujeres son las casadas, quienes tienen mayor acceso a la educación universitaria. Entre las mujeres que conviven en unión libre y en la educación secundaria y la media, el principal porcentaje de vida educativa alcanzaron. El segundo elemento que resulta necesario señalar en que si bien se observan ligeros cambios, es difícil establecer un patrón o tendencia que permita afirmar que existe un cambio notorio entre las generaciones. Actividades realizadas por los hombres y mujeres por edades quinquenales. Tenemos una estadística de estudios mujeres, como vemos aquí en la parte de la gráfica, ¿sí? Tenemos de 10 a 14 años, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34 años y aproximadamente alcanzando a 35 a 39 años. Resultados oficios en los hogares. Vemos que tenemos desde los 10 años hasta los 100 años de edad. Personas que laboran a partir de casi los 10 años hasta los 100 años de edad. De igual manera aquí vemos que hay un resultado que se tiene más actividades en el hogar la mujer, como nos muestra aquí la figura rojo, de color rojo, que tiene mayor amplitud, que dice que realiza los oficios del hogar las mujeres. En los hombres vemos que la amplitud del color es el azul, que es lo que es la parte del trabajo. La educación del estudio del hombre es más bien baja, ¿sí? Es regular lo que es oficios o hogares en el hogar y más bien se ve la amplitud en el trabajo. Estudios porcensales de jóvenes investigadores, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Condiciones de vida y pobreza multidimensional de poblaciones indígenas y afrodescendientes en Colombia a partir del NPV del 2018.
El análisis de la pobreza en Latinoamérica se ha realizado teniendo en cuenta diversos enfoques metodológicos. Estudios como el Denis et del 2010 para Chile, Science, etc., et al 2015 para el caso de México y Borrás 2017 para Uruguay. Hace una comparación de pobreza monetaria y la multidimensional. Destacan el conflicto que se puede generar a la hora de determinar variables, ya que todos los atributos amplias a todas las poblaciones y no todos los países cuentan con la misma disponibilidad de información. Además, los resultados que arrojan los tres estudios varían según el enfoque metodológico, así como las variables y dimensiones identificadas. En los últimos años, una de las metodologías más usadas en la pobreza multidimensional, propuesta por Alkir y Foster del 2007 al 2008, existen estudios para casos puntuales hacia una de las dichas dimensión, como lo son el de Fanel et al 2016 para abril, Burgos y Candó 2017. Realizando un análisis enfocado en la pobreza de Cono Sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y concluye que las privaciones en las necesidades básicas para el funcionamiento de los individuos favorecen su permanencia en la pobreza y generan un círculo vicioso. Por otro lado, la RU del 2016 realizó un estudio de pobreza multidimensional para 17 países de América Latina. Entre ellos está Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Colombia, Uruguay, Honduras, Chile, México, Costa Rica y El Salvador. Con esa misma metodología estoy observando una gran heterogeneidad de la incidencia de la pobreza en la región. Los casos más críticos son Guatemala, Honduras y Nicaragua, con incidencias superiores al 70%, y las más leves son las de Argentina, Chile y Uruguay, con cifras inferiores al 10%. Ahí vemos las estadísticas, ahí nos muestra los colores y todo. Participación de grupos étnicos para departamentos, análisis y pobrezas en América. Tenemos, según las características indígenas, afrodescendientes y no étnicos. Sexo, hombres y mujeres, entre los grupos eterarios de entre los 0 años 9 hasta los 70-79 años, ¿verdad? Tenemos lo que es la parte aquí, posición en hogares, cuando es jefe de hogar, cónyuge, hijo u otro. Y los números, un porcentaje, cuando son afrodescendientes, cuántos números de afrodescendientes, y da un porcentaje de ellos no étnicos de 19.163.778 con un 48%. Posición en el hogar, cónyuge, hijo, otro. Alfabeticismo de 9 años, sí y no. ¿Cuánto tenemos? Tenemos un 1240,451 con un 84.5% de alfabetismo, ¿sí? Y así sucesivamente vamos observando los indicadores de proceso que impactan sobre la cobertura educativa en nuestro país. Las comunidades indígenas presentan condiciones desfavorables en el ámbito de la educación, no solo en jóvenes y adolescentes, sino también en adultos, como se observa según las cifras del nivel educativo de mayores a 24 años. Dichas cifras evidencian la desigualdad, la segregación, el rezago y la exclusión del sistema educativo que sufre estos grupos. Para el caso de los afrodescendientes, evidencian un mejor panorama en la educación frente a los indígenas en los niveles de la básica secundaria en adelante. Señores,
Muchísimas gracias por su atención. Esa fue mi presentación de mi trabajo en las estadísticas del DANE. Muchas gracias para todos.